perfecta, ¿vale? Aquí feliz, alegre. Un saludo a toda nuestra audiencia, a toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todos nuestros oficiales superiores, subalternos, tropa profesional, tropa alistada, pero también al pueblo llano. Hoy, en esta visión de conseguirnos, como siempre, desde referente informativo por la pantalla que diariamente enfoca nuestra televisora La Fuerza Armada con nuestro general Bencir Guerrero, presidente de TVFAN, nuestro coronel Patiño, vicepresidente, y todo este equipo perfecto que buscan enriquecer la conciencia, buscar caminos que hoy la comunicación estratégica está dándole vida por medio de TVFAN y de Radio Tiuna. Hermanas hoy que enfocan lo que es hoy, por supuesto, la visión de las empresas de comunicaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ENCOFAN. Saludar a todas y todos. Hoy tenemos un invitado de lujo, diplomático de carrera, igualmente estudioso de lo que es el tema geopolítico, el doctor Ramón López. Pero también hoy, dentro de esta visión estratégica, tenemos que enfocarnos de lo que es la realidad de cómo la revolución bolivariana, desde que nació, con un episteme de ir estudiando el padre Bolívar, que es nuestra génesis, nuestra impronta, y nuestros indígenas, vemos hoy que hay una traza constitucional que es la diplomacia bolivariana, que hoy es un enfoque dentro de lo que es el multicentrismo y la multipolaridad. El sol de Venezuela nace desde la fachada atlántica, desde nuestro Esequibo. Profesor Ramón López, diplomático, ¿qué podemos decir hoy de los logros estratégicos que tiene hoy la revolución en cuanto a la diplomacia estratégica de paz? No es poca cosa ir entrando en lo que es hoy nuestros derechos históricos de nuestra Guayana Esequiba, pronunciamiento del 3 de diciembre del 2023 de nuestro pueblo, y vemos que hoy la diplomacia, ahorita vamos a ver un video, pero quería que usted se nos presentara primero, a saludar a nuestra audiencia, agradecido siempre a usted que nos da esas luces en estos temas también que son complejos, es la complejidad mundial hoy. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Me excuso un poco con la audiencia de este selecto programa porque, como podrán notar, tengo la voz un poco ronca, ¿no? Tengo varios días durmiendo bastante poco y con mucha actividad, pero siempre me siento con la responsabilidad de atender a sus gentiles invitaciones, especialmente para este programa que es tan visto a esta hora de la mañana por la señal de TVFAN. Y bueno, aquí presto pues para conversar con usted y para la audiencia de todos estos temas de la geopolítica internacional y de la política exterior venezolana, porque no solamente son los temas de los logros, sino los grandes retos que estamos enfrentando en este momento desde la perspectiva de la geopolítica internacional. Así que muy contento pues de estar acá y presto pues para conversar sobre estos temas. Fíjese, profesor, ahorita vamos a ver un video de la 8ª cumbre de jefas y jefas de Estado de la CELAC, unas declaraciones de nuestro presidente, porque es importante hoy ver lo que se ha logrado en todos estos años, más usted que tiene esta investigación que es diplomacia presidencial, que son los seguimientos a los viajes internacionales de Hugo Chávez Frías. Son 8 tomos, del cual por eso es que hoy quería hacer esta pequeña referencia de hacer como dentro de todo este contexto en el año 2024 con nuestro candidato para la presidencia de la República, como lo es Nicolás Maduro Moros, que es público y notorio, asambleas por todo el país. Eso no se hace en una reunión de élite, no. Ya es una proclama del Partido Socialista Unido de Venezuela por todo el país.
por todo el país metodológicamente, la militancia, ¿no? Entonces, cuando uno ve los logros a corto, mediano plazo, contra las 932 medidas coercitivas, las 7 órdenes ejecutivas que han buscado el 2015 implosionar el Estado venezolano e implosionarnos a nosotros, el bolsillo. Ojo con esto que estamos hablando, el bolsillo, el salario, ¿ah? La vida. Tenemos que recordar un poco el COVID. El COVID fue por el medio del multicentrismo. Las relaciones con nuestros gobiernos aliados, Rusia, China, Irán, saludar a los hermanos iraníes, al pueblo ruso y al pueblo chino. Por eso es que hoy hacemos referencia estratégica y no podía faltar que estuviera nuestro diplomático, nuestro doctor Ramón López, que es diplomático de carrera, que hagamos esa referencia de lo que se ha logrado en revolución. Imaginémonos si hoy no tuviéramos las 932 medidas coercitivas, ¿qué fuera la Venezuela de hoy? Y eso ha sido gracias a nuestro comandante Chávez y en esa hoja de ruta que tenemos que recordar un 8 de diciembre ante el paz y la inmortalidad de nuestro comandante Chávez, que dejó a Nicolás Maduro Moros y hoy candidato presidencial. Queríamos ver esas declaraciones de nuestro presidente en la 8ª cumbre de la CELAC. Yo agradezco al primer ministro Hernán González, al primer ministro Roosevelt Skerry, que presidió CARICOM hasta hace una semana, al presidente Lula da Silva, porque fueron capaces de convocarnos a un encuentro de entendimiento y de paz el 14 de diciembre aquí en San Vicente y las Granadinas con el presidente Irfan Ali, para abordar las diferencias que tenemos. Diferencias, herencia del colonialismo, porque la disputa sobre el territorio Esequibo es una herencia directa del colonialismo. Espero que las buenas relaciones que se han establecido de diálogo se profundicen y más temprano que tarde se reactive el Acuerdo de Ginebra y busquemos cara a cara ambos gobiernos y ambos pueblos una solución satisfactoria, pacífica y diplomática a la diferencia y a la controversia que hemos tenido desde el siglo XIX. Fíjate, son declaraciones que en esa cumbre seguimos visorando la importancia de las relaciones con nuestros gobiernos aliados. ¿Qué podemos decir de todo esto? Porque nuestra Guayana Esequiba está hoy, con el tema de la Guayana Esequiba, tenemos hoy lo que es la alta diplomacia de paz. Bueno, definitivamente este tema de la contención venezolana sobre el laudo arbitral de París de 1899 es el tema más importante en la agenda de la política exterior de Venezuela en este momento. Estamos hablando, como todos sabemos, no solamente de la extensión territorial, que para que la gente tenga una proporción, 159.500 kilómetros cuadrados, es algo así como 2 veces el tamaño de Panamá, sino también la proyección atlántica. Ahora, el presidente hacía referencia o hizo referencia en la 8ª cumbre de la CELAC de el espíritu, propósito y razón, aun cuando no lo señaló con esas palabras, pero él se refirió a una solución satisfactoria para ambas partes. Esa frase es realmente un resumen del espíritu, propósito y razón del Acuerdo de Ginebra. Es evidente que una decisión de la Corte Internacional de Justicia no va a dejar satisfecha a ambas partes. Y es ahí cuando el presidente hace la referencia de que hay que ceñirse estrictamente al Acuerdo de Ginebra.
La situación es bastante, digamos, más allá de importante, delicada, porque hoy es 14 de marzo, ¿verdad? Y estamos a menos de 30 días del 8 de abril, que es la fecha fijada por la Corte Internacional de Justicia para que la República Bolivariana de Venezuela presente en La Haya lo que se denomina la contramemoria, que es los argumentos mediante los cuales debe, en caso de hacerse parte, rebatir la argumentación de Guyana. Como es de dominio público, hay una posición del Estado venezolano, y como ha dicho el señor presidente desde hace 75 años, de no reconocer la competencia ni la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en esta controversia. Eso además se ratificó, como también se señaló, el 3 de diciembre del año pasado, con un referéndum nacional mediante el cual el pueblo organizado valida o legitima nuevamente esa posición, repito, de Estado. Entonces estamos ante una situación que el 8 de abril, una vez vencido el lapso, Venezuela, fiel a su política de Estado en esta materia, todo indica que no va a presentar la contramemoria porque no va a hacerse parte de esta controversia a donde nos han llevado de una manera bastante extraña, valiéndose de una suerte de interpretaciones, tanto de, bueno, fundamentalmente del propio Acuerdo de Ginebra, que habla de la solución de controversias de acuerdo al artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas. Entonces ahí nosotros vamos a tener dos escenarios después del 8 de abril. Hay un primer escenario que tiene que ver propiamente con la Corte Internacional de Justicia, que es este que estamos tratando de avisorar. Hay que recordar que producto de esa interpretación sesgada del propio Acuerdo de Ginebra, mediante el cual termina, o mejor dicho, es remitido el tema a la Corte, producto, repito, de esa interpretación, a partir de esta fecha, una vez, digamos, llegado el plazo, y dado este escenario que estoy haciendo referencia, el sistema de Naciones Unidas, que es el que, digamos, es el marco, el paraguas, donde actúa la Corte Internacional de Justicia, a través de la Carta Fundacional de la Organización de Naciones Unidas, señala en su artículo número 37 que aquellas controversias que no sean resueltas por los mecanismos establecidos en el artículo 33 de la propia Carta de Naciones Unidas serán llevadas al Consejo de Seguridad. Es decir, que el propio sistema de Naciones Unidas reconoce que hay controversias que no van a ser resueltas por ninguno de los mecanismos establecidos en el 33 de Naciones Unidas, entre los cuales se cuenta la actuación de la Corte Internacional de Justicia a través de sus propios fallos, ¿verdad? Nosotros sabemos cómo está, digamos, secuestrado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el poder de veto que tiene el régimen estadounidense, que además lo ha aplicado en las últimas semanas de una manera inmoral y antiética en el caso del genocidio que el Estado sionista de Israel está desarrollando en territorio palestino. Lo ha aplicado en 3 oportunidades en los últimos meses. Es decir, que aún llevando el caso a las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, quiero decir, después del pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia,
el caso no va a ser resuelto por esa vía, porque si bien se repolitiza y se hace, digamos, patente el desconocimiento de Venezuela, fiel, repito, a su posición de Estado en esta materia, de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional en esta materia, si bien se repolitiza el caso con esa decisión de no reconocer el eventual fallo y llevarlo, invocando el 37 al Consejo de Seguridad, hay otras acciones que son necesarios acompañar, que son acciones geopolíticas, que, repito, acompañan o acompañarían estas otras. Y esas acciones van por el lado de, yo diría, que la reciprocidad internacional, en el sentido que incluso después de un eventual fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la validez o no del laudo arbitral de París, ¿verdad?, habría que todavía negociar, en ese supuesto negado, habría que todavía negociar la delimitación en las áreas marinas y submarinas. De manera que, repito, incluso en ese eventual fallo, habría que negociar las áreas marinas y submarinas, donde en este momento la República Cooperativa de Guyana está otorgando concesiones e inclusive explotando los recursos petrolíferos y energéticos que se encuentran en unas aguas que no han sido definidas en cuanto a su territorialidad. Cuando hablo de la estricta reciprocidad internacional, quiero decir que en esa zona, y es lo que origina esta coyuntura, hay disponibles en este momento, la tecnología actual, 11.000 millones de barriles de petróleo. Y fundamentalmente hay una firma, un consorcio llamado Exxon Guyana, que tiene, digamos, la concesión sobre el bloque Stabroek. Ese bloque Stabroek está, digamos, en tres grandes manos. El 45% de ese bloque está en manos precisamente de la ExxonMobil. Hay un 25% que está en manos de una empresa china que se llama la China National Offshore Oil Corporation. Esos dos, la China con el 25% y la ExxonMobil con el 45%, hacen el 70% del capital accionario, del paquete accionario. Pero hay un 30% que tiene una firma que se llama HES, H-E-S, la HES. El paquete accionario que completaría ese 100% por la HES lo tiene, lo está comprando, lo está negociando en este momento la empresa también estadounidense Chevron Texaco. Pero resulta que la Chevron Texaco también tiene operaciones en Venezuela. Y producto del referéndum, es decisión del Estado venezolano, porque no solamente del Ejecutivo, sino de todas las instancias del Estado venezolano, que aquellas empresas transnacionales que mantengan operaciones en las áreas en litigio no van a poder operar aquí en Venezuela. De manera que ahí estaríamos en presencia de una acción geopolítica que acompaña la acción de repolitización del conflicto vía no reconocer la decisión de la Corte como es política de Estado y elevarlo al Consejo de Seguridad, donde sabemos que tampoco se va a resolver, pero se repolitiza y se patentiza en la comunidad internacional la posición de Estado consecuente de Venezuela de no reconocimiento de la Corte en esta controversia. Con este tema de las concesiones, Venezuela, y aquí vuelvo con el tema de la reciprocidad internacional, puede hacer una suerte de joint venture como está haciendo Guyana, y en esas mismas aguas que nosotros consideramos propias, hacer un joint venture, por ejemplo, con la empresa petrolera de Irán o con la empresa petrolera rusa, para explotar en esas aguas, porque si uno atiende a las declaraciones de Laura Richardson, reiteradas y por otros voceros estadounidenses, ellos dicen que las riquezas y hablan incluso de Venezuela, hablan de Guyana y hablan del resto de Sudamérica, son un tema de seguridad nacional de los Estados Unidos. Y desde la visión de ellos, ellos pretenden
que potencias como Rusia o potencias como Irán, por solo citar esas dos, no tengan mayor presencia en esta región. Bueno, nosotros nada nos impide que hagamos un joint venture con una empresa rusa o con una empresa iraní o con una empresa de Vietnam, Petrovietnam, y explotar las riquezas que nos pertenecen. De manera que ahí estaríamos metiendo unos actores, digamos, legítimos y de un marco de estricta reciprocidad que va a repolitizar también desde el punto de vista geopolítico esta controversia hasta tanto nos sentemos en una mesa de negociación y de acuerdo al espíritu, propósito y razón del Acuerdo de Ginebra, que es la búsqueda de una solución satisfactoria para ambas partes, nosotros logremos el objetivo de una solución, como dice el acuerdo, satisfactoria para la República Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana. Ahora, todo esto se enmarca dentro de un contexto mucho más amplio, no solamente desde el punto de vista bilateral, sino también que tiene su impacto en la región. Fíjense usted esta lectura. Esas imágenes que usted presentó ahí, como señaló, son de la 8ª cumbre de la CELAC recientemente realizada en San Vicente y las Granadinas, ¿verdad? Bueno, fíjese usted qué curioso. Busca usted en internet la declaración final de la 8ª Cumbre de las Américas y si usted la encuentra, por favor hágamela llegar, porque yo todavía lo estoy buscando. Yo la tengo, pero me llegó por, digamos, por corrillo diplomático, luego de muchas búsquedas. Pero esa declaración no se ha hecho pública. Usted agarra esa declaración que tiene 28 páginas y tiene 100 apartados y le coloca la palabra Guyana, y la palabra Guyana aparece una sola vez en relación al agradecimiento que le dan los Estados miembros de la CELAC a San Vicente de las Granadinas, a Barbados y a Brasil por el acuerdo de Arguile entre Venezuela y Guyana. Es la única vez que se nombra el tema. La controversia no se nombra en esa declaración definitiva. Como tampoco se nombra, por ejemplo, y aquí hago una digresión breve, la situación en Palestina o la situación en Gaza. De manera que son elementos que todavía se están, digamos, tratando de consensuar como una posición global dentro del esquema de los países de América Latina y el Caribe, donde es difícil conseguir una posición consensuada. No solamente en este tema extrarregional de Gaza, sino en este tema de la controversia por la Guyana Esequiba que estamos haciendo referencia. Entonces, en ese marco, nosotros abogamos también por el tema de la diplomacia bolivariana de paz, pero déjeme agregarle alguna otra consideración. Esa cumbre de la CELAC se realizó el 1 de este mes de marzo, el fin de semana, eso fue un viernes 1. El fin de semana anterior se realizó en la República Cooperativa de Guyana la 46ª cumbre de la Comunidad de Estados del Caribe y de la CARICOM, donde además la presidencia de pro tempore de CARICOM también me llamó la atención porque es una presidencia que se rota cada 6 meses por orden alfabético y si le tenía Dominica le correspondía a Grenada. Pero bueno, no entiendo la razón por qué la asumió Irfan Ali, presidente de la República Cooperativa de Guyana. Debe haber alguna explicación, me gustaría conocerla, ¿no? Pero cuando usted se mete en la página web de CARICOM y usted baja el comunicado de CARICOM, bueno, un comunicado donde toca una amplitud, una diversidad, un abanico de temas y obviamente toca el tema de la controversia por el Esequibo. Y ahí se hace un exhorto a Venezuela a presentar sus argumentos antes del 8 de abril. Un poco más atrás, en el mes de diciembre, hay 2 comunicados, digamos en ese mismo sentido, también de CARICOM. De manera que la importancia de los acuerdos de Arguile radica en que hay un elemento en común
en los cuales están de acuerdo, digamos, las dos partes, que es una búsqueda dentro de la paz, dentro de lo que se denomina, o nosotros hemos venido denominando, diplomacia bolivariana de paz. Pero el nivel de, digamos, de disenso es de tal magnitud que ni siquiera ha sido posible, caramba, que salga la declaración, que se haga pública la declaración. Entonces, cuando usted ve esos elementos, usted dice, no, definitivamente los intereses geopolíticos que hay aquí son los que todos conocemos y por eso señalé al principio de esta intervención que definitivamente este es el problema de Estado más importante que enfrenta en este momento la política exterior de Venezuela, porque además forma parte de las medidas coercitivas unilaterales. Fíjese usted que cuando nos referimos a los acuerdos de Barbados, los acuerdos de Barbados son dos, ¿verdad? Hay un acuerdo que va por el tema de las elecciones, de todo el tema electoral, pero hay otro, por eso que se llama en plural los acuerdos de Barbados, hay otro acuerdo que habla de hecho un acuerdo de solamente 4 artículos, y habla justamente de la protección de los bienes de Venezuela en el exterior, y los 2 primeros artículos de esos 4 hablan taxativamente sobre los intereses patrios sobre el territorio Esequibo. Incluso en el artículo 2 habla, además del territorio Esequibo, del tema de Citgo. De manera que eso tiene que ser una posición nacional, como se ha venido manejando, y es así como ese sector, digamos, de la oposición venezolana que participó en esos acuerdos de Barbados también se sumó a esta posición nacional, porque ellos son suscriptores de ambos acuerdos de Barbados, y repito, el segundo de ellos, de solo 4 artículos, básicamente se refiere a la defensa del territorio Esequibo por parte de nuestra nación y de los demás, digamos, posesiones, bienes y activos que ilegítima e ilegalmente están tratando de ser despojados de la soberanía venezolana. De manera que el contexto es bien complicado, pero debemos seguir avanzando dentro del marco de la diplomacia bolivariana de paz en esa dualidad de acciones. Las acciones dentro del Estado de Derecho, repolitizando el conflicto, como he señalado, por lo menos desde mi perspectiva, y las acciones en el campo, en el terreno propiamente geopolítico, buscando alianzas para, en base al estricto principio de la reciprocidad internacional, hacer joint venture y empezar a explotar en esa misma zona con empresas iraníes, con empresas rusas, con empresas vietnamitas y con otras empresas que, dadas, digamos, las condiciones especiales que se pueden otorgar, entre otras instancias, a través del Centro Internacional de Inversión Productiva de nuestro país, avanzar en este tipo de usufructo de un bien que nos corresponde. Fíjese, doctor, por eso es que era bueno hoy tocar ese tema, porque cuando uno ve que hay una referencia de parte de ciertos actores políticos de la oposición que hablan del acuerdo de Barbados, y vemos cómo dentro de esos actores ni participaron en el referéndum consultivo del 3 de diciembre y más bien se mantuvieron a raya, para no nombrarla, mantuvo a raya, ¿ah? Porque son los grandes intereses a cual esa persona, esa dama, representa, que va más allá de los intereses de las y los venezolanos, porque esto es parte de una guerra desde el 2015 para acá, que son las medidas coercitivas unilaterales que han causado grandes daños a nuestro pueblo, al derecho que tienen todas y todos los venezolanos a tener nuestras riquezas, a tener nuestros recursos. ¿Para qué? Para lograr satisfacer nuestras necesidades. Por eso es que hoy, cuando uno ve la posición geopolítica que tenemos nosotros como Estado venezolano, como pueblo venezolano ante el mundo, y vemos la posición de nuestro gobierno defendiendo nuestros intereses en las manos, porque la agenda internacional la maneja el presidente de la República, y quiero felicitar
igualmente a la Asamblea Nacional, con todas las diligencias que se ha hecho en favor de cuidar esta Asamblea Nacional, porque la anterior entregaba, ahí tenemos el problema de Sigo todavía, y tenemos otros problemas más ahí, de la Asamblea anterior con traidores a la patria, que están en el extranjero viajando por ahí. Por eso es que todos estos temas a mí no me gusta, profesor, hacer programa de la MODEC. La MODEC es la moda, referente informativo no se adecua a eso. Referente informativo tiene una adecuación estratégica diariamente. ¿Por qué nosotros tenemos que defender la patria? ¿Por qué tenemos que hablar de Bolívar? ¿Por qué decimos hoy que el Esequibo es nuestro y lo que está haciendo la diplomacia de paz en favor de nuestros intereses con nuestro gobierno y nuestro pueblo? Porque no es poca cosa 10,5 millones que votaron el 3 de diciembre. Son esos elementos hoy que tenemos que ir construyendo con una comunicación que es parte hoy como elementos de la guerra no convencional. Entonces, cuando uno toca todos estos temas, quiero agradecerle al doctor Ramón López, diplomático de carrera, que estamos tocando estos elementos. Vamos, doctor, a irnos a una pausa. Buscando algo aquí, porque son esas grandes visiones de lo que es hoy el multicentrismo y la multipolaridad. Es hoy ver cómo se construyó el concepto de nuevos organismos internacionales en función de lograr la integración, de lograr algo que es el entendimiento, que es la claridad de ante los intereses de las transnacionales, de los intereses igualmente de los países que tienen una visión colonialista, otros capitalistas, y nosotros que tenemos una visión social, un socialismo de un siglo que hoy requiere darle vida a los derechos del pueblo, a los derechos humanos. Por eso es que hoy vemos con claridad la postura de nuestro gobierno ante un mundo multicéntrico y multipolaridad con una agenda del cual está la diplomacia estratégica. Estos temas, profesor Ramón, doctor Ramón, a mí no me gusta tocarlos sino con elevadas figuras estudiosas, porque son temas complejos. Y yo le agradezco que estemos compartiendo. Sé que usted tiene sus programas radiales, tanto en el circuito radial Tiuna, como también en YBKI Mundial. Son temas que hoy estamos concatenados en una realidad global, pero también requerimos, como lo estamos haciendo, de un gobierno que cuida nuestros intereses y un pueblo que lo acompaña y un Estado hoy completamente acoplados a lo que nos dicen los postulados constitucionales. Yo quería irnos a otra declaración en la cumbre, en la 8ª cumbre de la CELAC, que habla ya nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Queríamos verla, podemos tener esa declaración. Vamos a verla, gracias. Gracias. Diferencia herencia del colonialismo, porque la disputa sobre el territorio Esequibo es una herencia directa del colonialismo. Espero que las buenas relaciones que se han establecido de diálogo se profundicen y más temprano que tarde se reactive el acuerdo de Ginebra y busquemos cara a cara a ambos gobiernos y a ambos pueblos una solución satisfactoria, pacífica y diplomática a la diferencia y a la controversia que hemos tenido desde el siglo XIX. Fíjate y vemos que no es casual, doctor, con todo el respeto, ¿no? La insistencia por medio de la diplomacia
por medio de todos los espacios internacionales, está nuestro gobierno. Por eso es que le estamos dando vida hoy a esto. El apoyo que le damos a la diplomacia que ejerce hoy nuestro gobierno bolivariano en esta materia, que es una materia fundamental, y como lo dice usted, apreciado doctor Ramón López, que para nuestra diplomacia y para la política exterior es de primer tema hoy. ¿Qué podemos decir de esto, apreciado doctor? Bueno, también es así que si uno hace, digamos, una suerte de retrospectiva de aquellos momentos en los cuales dentro de la agenda nacional se ha posicionado este tema, quizás habría que hacer algunos o referirnos a algunos grandes hitos, ¿no? Para no irnos tan atrás, solamente del siglo pasado, yo diría que la primera, digamos, conmoción o posicionamiento nacional sobre este tema, repito, de mediados del siglo pasado hacia adelante, fue cuando se hizo público el famoso y tristemente célebre y muy importante memorándum Mallet-Prévost, ¿verdad? En el 49. Hay una causa nacional que nos lleva quizás a un segundo momento, que es la intervención de Marco Falcón Briceño en las Naciones Unidas, donde plantea el tema de la comunidad internacional. Ahí podíamos tener otro hito. Y luego, por supuesto, con el Acuerdo de Ginebra del 66, quizá la revolución o la revuelta del Rupununi y el protocolo de Puerto España del 70 al 82 son momentos quizás que marcan un posicionamiento nacional, incluso de la Fuerza Armada, de los diferentes actores políticos, actores económicos, sociales de la población. Pero la situación actual yo creo que va a superar las anteriores, porque esto se está convirtiendo, como tiene que ser, en una causa nacional. El referéndum del 3 de diciembre y el posicionamiento que ha venido luego y lo que va a venir ahora después del 8 de abril necesariamente nos llama a todos los patriotas venezolanos dentro y fuera del país para hacer una causa común por la defensa de nuestro legítimo territorio esequibo. Y hay que hacerlo dentro de la diplomacia bolivariana de paz, que además es un constructo que se ha venido, valga la redundancia y cacofonía, construyendo de manera paulatina y progresiva desde incluso inicios de la Revolución Bolivariana y mucho antes, además. Si uno, por ejemplo, se toma la Constitución bolivariana, uno observa el artículo número 1 de la Constitución bolivariana y habla de paz internacional. Y cuando uno se pasea por todo el articulado de la Constitución bolivariana, se hace múltiples recurrencias a la paz. De manera que nosotros tenemos un asidero constitucional en el tema de la diplomacia de paz. Repito, el primer artículo de la Constitución bolivariana ya invoca la paz internacional. Si nos vamos un poco más reciente y tomamos, por ejemplo, el Plan de la Patria, bueno, resulta que en el tercer objetivo, el gran objetivo histórico, nosotros hablamos de paz en el continente americano. Pero cuando nos vamos al cuarto gran objetivo histórico, hablamos de paz planetaria. De manera que nosotros tenemos fundamentos de diplomacia bolivariana de paz, y no es un cliché que se trata de posicionar, sino que viene, repito, con una construcción sistemática, no solamente a lo interno de nuestro país, sino también en el complejo de la geopolítica regional. Habría que recordar un poco. Ya para el 89, a nivel de la comunidad andina, se hablaba de la creación de una zona andina de paz. Eso pasó también en el 98 con los países de Mercosur. De hecho, en el año 2000 no existía todavía la UNASUR, porque la UNASUR, su tratado constitutivo, se firma en el año 2008 y entra en vigencia en el año 2011. De manera que en el año 2000, cuando todavía no existía la UNASUR, se reúnen por primera vez
en la región, todos los presidentes de América del Sur, y se proponen la creación de toda la región como una zona de paz, y eso 2 años después, en el 2002, es declarado así, como toda la región de Sudamérica, como una zona de paz. Y esa misma construcción se ha venido dando en otros ámbitos, ya no solamente Mercosur, Comunidad Andina y América del Sur. Cuando nosotros llegamos precisamente a la denominada Megacumbre del Sur en el año 2008, que es cuando, digamos, se reúnen todos los mecanismos más importantes de la integración regional en Brasil. Bueno, ahí se crea también el Consejo de Defensa del Sur, y el principal propósito del Consejo de Defensa del Sur es precisamente el mantenimiento de la paz regional. Cuando seguimos avanzando y ya tenemos la formalización de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que es, por cierto, su carta fundacional se realiza aquí en diciembre de 2011 en Caracas, en la segunda cumbre de La Habana en el año 2014, se declara ya no América del Sur, sino toda América Latina y el Caribe como una gran zona de paz. De manera que ese es el contexto geopolítico regional donde, acompañado de la diplomacia bolivariana de paz, nosotros estamos empeñados en la búsqueda satisfactoria, como lo establece el Acuerdo de Ginebra, de la solución de esta controversia. Y es eso lo que se invoca además en los acuerdos de Arguile, donde se invoca precisamente la declaratoria de la CELAC como una gran zona de paz de Latinoamérica y el Caribe. Es más, la misma CARICOM, en reiteradas declaraciones, incluyendo la última de su 46º cumbre, abogan también por mantener todo el Caribe como una gran zona de paz. De manera que en ese contexto es que nosotros tenemos que venir desarrollando nuestra ofensiva diplomática. Es una ofensiva diplomática acompañada de acciones jurídicas, acompañada de posicionamiento mediático, pero con mucha firmeza y dispuestos a dar hasta la última gota de sangre por algo que todos sabemos nos pertenece por historia y nos pertenece desde nuestro nacimiento como Estado-Nación. De manera que ahí nosotros estamos dentro de un contexto, como referimos al principio de esta intervención, donde hay unos intereses externos de la región latinoamericana y caribeña que son los que han llevado o han referido la solución de la controversia o han pretendido que se haga en una instancia extrarregional, que se haga en el marco de la Corte Internacional de Justicia, que ya hablamos de eso en el primer momento, y esto es un conflicto regional que tiene que ser resuelto a escala regional, y para ello además hay un instrumento que marca un antes y un después, que es el Acuerdo de Ginebra de 1966. De manera que ese es, digamos, el contexto geopolítico en el cual nos encontramos en este momento. Fíjate, esto es importante, doctor, porque cuando uno hace, como usted nos dio toda una lectura de los hitos históricos del tema de nuestros derechos de la Guayana Esequiba, desde 1899 con el laudo arbitral y lo que aconteció y sobrevino con un despojo continuado hasta 1966 con el Acuerdo de Ginebra, que prácticamente nos dio una intencionalidad que ambas partes teníamos que ponernos de acuerdo, y hoy en una coyuntura que no es casual, doctor, y yo creo que hay que decirlo y hay que seguirlo repitiendo. Por eso fue esa participación masiva en el año 2023. No es casual que nos imponen en contra de toda nuestra voluntad las medidas coercitivas en el 2015. No es casual que en el 2018 vengan a meterse en este territorio, que existe una controversia.
una controversia clara y precisa y unos acuerdos firmados. Entonces, el que nos pueda estar viendo ahorita, el por qué referente vuelve a sacar esto en su momento. Bueno, porque la diplomacia bolivariana de paz está activa. Nuestro gobierno no ha descansado. Tanto así que vemos público y notorio las declaraciones, igualmente las reuniones y todo el plan diplomático que está ejerciendo hoy y cuenta con nuestro apoyo del ejercicio diplomático que se ejerce hoy en función de lograr que nuestro acuerdo de Ginebra y el acuerdo también que le corresponde a la Guayana, al gobierno de Guyana, nos ponga de manifiesto el cumplimiento de ese acuerdo. Por eso es que hoy queríamos tocar ese tema con claridad y con profundidad, porque en una agenda estratégica para este 2024 vemos cómo está dentro de la política exterior. Uno de los primeros temas es la Guayana, de nuestra Guayana Esequiba. Son términos que uno tiene que irlo manejando con mucha sutileza, porque el enemigo está ahí. El enemigo lo que busca es cambiar los léxicos, cambiar las ideas o manipular la mente. Y por eso es que hoy quiero agradecerle al doctor Ramón López que nos acompaña para explicar con profundidad y con claridad lo que tenemos hoy para este 2024 y lo que está ejerciendo hoy la diplomacia bolivariana de paz. Quería pedirle irnos a una pausa, porque también es el tema, como usted nos dio, y unas pinceladas de por qué y cuál es la visión, usted como diplomático de carrera, de cómo emerge la comunidad estratégica de la CELAC. Pero vamos a irnos a una pausa. Vale, no es poca cosa hoy todo lo que estamos trabajando, porque hay una agenda dentro de las 7 T, las 7 líneas, el tema económico, el tema de la defensa de nuestro territorio, y en eso tenemos que ir todas y todos con la corresponsabilidad, dándole vida a lo que hace nuestro Estado venezolano. Igualmente tenemos en lo geopolítico, en lo ambiental. Son en esas 7 líneas que nos dan esas luces diariamente para ir nosotros construyendo una comunicación alternativa ante los medios comunicacionales imperiales que diariamente por medio de las redes e igualmente por las televisoras y por las mismas cableras buscan cambiar la realidad. Por eso es que hoy, por ejemplo, cuando uno ve el tema de estas cumbres y el tema de lo que es las nuevas institucionalidades, apreciado doctor, fíjese, uno tiene que ponerse a ver cómo hace comunicación, cómo avanzamos para protegernos nosotros mismos de no ser manipulados. Y eso es lo que ocurre hoy. Imaginémonos con la inteligencia artificial, que uno puede ver a cualquier persona creyendo que es ella, y es la misma inteligencia artificial que cambia y monta un rostro, como nos pasó, con todo el respeto de lo que voy a decir, al Papa Francisco. No era él, era un video que había salido y hasta con la misma voz. Y así puede pasar ese cambio con las nuevas tecnologías. Por eso es que la ciencia y la tecnología hoy hay que verla, hay que estudiarla y hay que procesar todo lo que uno pueda ver y escuchar. Más hoy, y gracias a esta nueva era también, tenemos la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una televisora que surge como alternativa comunicacional.
que busca hoy de lo pequeño a lo cotidiano crear contenidos que estamos comprometidos con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con los postulados de nuestra génesis y de nuestra fórmula, que es nuestra impronta de origen, nuestro padre Bolívar, nuestros indígenas y todo lo que hoy representa el ámbito cultural, profesor. Por eso es que a veces yo me siento un poco ahí y quería ver que usted nos explicara nada más y nada menos, profesor, lo que es el tema de la CELAC, pero queríamos, por ahí creo que tenemos una declaración de nuestro presidente en la 8ª cumbre de jefas y jefas de Estado. ¿Le parece, profesor? Claro que sí. Vamos a ver rapidito esa declaración. El Salvador de Bahía, por iniciativa del presidente Lula, 2008. 17 de diciembre de 2008. Luego siguió en México, febrero 2010 en Cancún. Y luego nació y se fundó en Caracas, 2 y 3 de diciembre de 2011. Y luego ha tenido cumbres Santiago de Chile, en La Habana, donde declaramos la zona de América Latina y el Caribe como zona de paz. Y bueno, ha recorrido todo el continente. Afortunadamente en el momento más difícil, por la arremetida imperial, la arremetida de la derecha, México tuvo la presidencia con el presidente López Obrador. La CELAC se mantuvo fuerte, pasamos la pandemia el año 20, en el año 21 volvimos a reconvocarnos, una gran cumbre en México, luego la cumbre de Argentina y ahora de San Vicente y las Granadinas, que decían que un pequeño país del Caribe no podía ser presidente de la CELAC, y ha demostrado la gran capacidad política, diplomática. Así que bueno, ya se vislumbra la presidencia. Bueno, volvemos. ¿Qué podemos decir de todo esto, apreciado doctor? Caramba, podemos decir mucho, porque el presidente se sitúa en Salvador de Bahía en el año 2008, que es la megacumbre del sur. Por ahí lo tiene en su diplomacia presidencial. Es correcto. Por ahí está. Es correcto, el 17 de diciembre de ese año se reúne en Salvador de Bahía, en Brasil, una cumbre de Mercosur, una cumbre del Grupo de Río, una cumbre de los países de América Latina y el Caribe y una cumbre de los países, de los jefes de gobierno de América del Sur. Por eso se llamó la megacumbre del sur. En esa megacumbre del sur ingresan además al Grupo de Río, lo que recordemos, como estoy señalando, se hizo una cumbre del Grupo de Río en esa ocasión, ingresan 3 países. Ingresa la República de Haití, que hoy está pasando por una situación bien complicada, pero fíjense qué curioso, ingresa al Grupo de Río en ese año, en esa cumbre, la República Cooperativa de Guyana. Pero es que también en esa cumbre ingresa al Grupo de Río la República de Cuba, que siempre había sido tratada de mantenerse al margen de todos los mecanismos de integración regional, digamos, siguiendo esa directriz del establishment estadounidense hacia algunos gobiernos en la región. Pero yo me situaría un poquito más atrás, como hizo el presidente. El presidente parte de la megacumbre del sur el 7 de diciembre de ese año 2008 en San Salvador de Bahía, en Brasil, pero es que esto tiene unos antecedentes todavía más remotos, y esos antecedentes datan del conflicto centroamericano, cuando se está dando la guerra civil en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, está la presencia de las tropas estadounidenses en Panamá, está la base de Sotocano en Honduras. O sea, los estadounidenses tenían el control de Centroamérica y se trataba de evitar un desembarco de Marines en esa región, y producto de esa situación surge en 1983 el acuerdo de Contadora, por 4 países, entre los cuales estaba por supuesto Venezuela. Eso eran México, Panamá, Colombia y Venezuela. 2 años después, del 85, se crea un grupo de apoyo, que así se llamó, por 4 países más. Ahí estaba Perú, estaba Argentina, estaba Brasil y estaba Uruguay. Y al año siguiente, en el 86, se fusionan y crean lo que se llama el Grupo de los 8, bajo, digamos, esa concertación política.
y producto, por supuesto, de múltiples negociaciones de paz, se llega a los acuerdos de Esquipulas I, y en Esquipulas I incluso se crea el Parlamento Centroamericano, luego Esquipulas II, y finalmente los acuerdos de Oslo en el 90, y se consigue la paz en toda la región centroamericana. Entonces ese grupo, que nace en Contadora, se transforma en Grupo de Río, y desde más o menos el 86, que se reúne por primera vez, 90 que se consolida, hasta, digamos, el 2011, es cuando entra esta megacumbre del sur a la cual hace referencia el señor presidente, y es un proceso de 23 cumbres durante las cuales se van incorporando realmente todos los países del continente latinoamericano y caribeño. Ya señalamos que en esa del 2008 se incorpora Guyana, Haití, Cuba, pero después se siguen incorporando más hasta que se incorporan todos, y el presidente hace la referencia a la segunda cumbre de América Latina y el Caribe en el año 2010 en Cancún, en Playa del Carmen, en México, que se llamó la Cumbre de la Unidad, y ese es el antecedente más inmediato a la del 3 de diciembre del año 2011, acá en la ciudad de Caracas, cuando desaparece la institucionalidad del Grupo de Río y desaparece el esquema de cumbres de América Latina y el Caribe, y se da nacimiento precisamente a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, conocidos por todos como la CELAC. De manera que ese es un poco el contexto geopolítico y geohistórico de la CELAC. A partir de ahí viene, como también señaló el señor presidente, una sucesión de cumbres de CELAC hasta llegar a esta última de San Vicente de las Granadinas, recientemente, hace 15 días. Hay que señalar que luego de la cumbre fundacional en Caracas se realiza la primera en Chile y la segunda se realiza en La Habana, Cuba, en el año 2014, y es ahí donde se declara toda América Latina y el Caribe como una zona de paz. De manera que se mantiene, digamos, esa vocación por la solución pacífica de las controversias en todos los países de la región latinoamericana y caribeña, y en ese espíritu donde se enmarca en los acuerdos de Argüelles. Ahora, ahí hay un detalle importante, porque recuerdo que en la cumbre de México, que teníamos 3 años sin cumbres, producto, entre otras razones, por tratar de implosionar la CELAC por parte de intereses extranjeros o externos a la región latinoamericana y caribeña, si bien es cierto, también estaba el tema del COVID, y también se puso, digamos, de manifiesto que las cumbres se podían hacer vía remota, vía virtual, pero ni siquiera de esa manera se hicieron. Había 3 años sin cumbres de CELAC hasta que Andrés Manuel López Obrador convoca en México una cumbre, y en esa ocasión recuerdo con claridad que el señor presidente ya adelantó en la plenaria la necesidad de institucionalizar la CELAC, de dotarla incluso de una secretaría ejecutiva o de una secretaría general y de otras instancias de institucionalización. Eso lo repitió luego en Argentina, donde participó vía remotas, porque no fue a Argentina, porque había informaciones que señalaban pues que se podía atentar contra la dignidad y la majestad del señor presidente, y lo retoma en Argüelles, donde hace 15 días aproximadamente vuelve a posicionar en la agenda el tema de la necesidad de institucionalizar la CELAC, quizás con una secretaría ejecutiva o una secretaría general que pueda actuar y coordinar conjuntamente con la presidencia pro tempore y la troika ampliada, que es un mecanismo que se estableció con San Vicente de las Granadinas. Para aquellos que no conocen, la troika es el presidente saliente, el presidente actual y el presidente que vendrá, y se llama ampliada porque, producto de un planteamiento de Ralph González, él logró que se aceptara que se le sumara también una representación del CARICOM, que como todos sabemos realmente son 15 estados miembros más 5 asociados, pero es un núcleo importante de estados partes de la comunidad. Entonces a la troika se le suma también
la representación de CARICOM. Entonces la propuesta del señor presidente es, bueno, que se cree una secretaría ejecutiva o se cree una secretaría general permanente, de carácter permanente, que pueda actuar de manera conjunta con la troika ampliada, y además yo iría un poco más allá. Aquí hay que convertir a la CELAC como un interlocutor válido, que ya lo es con otros organismos e instancias internacionales, y es así como nosotros hemos visto que ya la región en su conjunto, como un actor geopolítico, tiene interactuaciones. De hecho, ha celebrado 3 cumbres, por ejemplo, con la Unión Europea, y ha celebrado acercamientos con China, ha celebrado acercamientos con la India. Recientemente, el año pasado, a nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, en ese contexto, se hizo un acercamiento CELAC con la Unión Africana. Recordemos que son 55 países de ese continente, y se hizo un acercamiento de la CELAC con los BRICS. Dicho sea de paso, debo agregar acá que en el documento fundacional, el documento final de la cumbre, de la octava cumbre CELAC, que no se ha hecho público, tampoco aparece el tema de los BRICS. Usted empieza a ver los disensos y las diferencias que hay entre algunos gobiernos de la región con la voluntad mayoritaria de todos los países del continente latinoamericano y caribeño. Y ese disenso viene precisamente por aquellos gobiernos de la derecha continental, fundamentalmente el gobierno de Uruguay, el gobierno de Paraguay, el gobierno de El Salvador, que trataron incluso de bajarle el nivel de representación a sus delegaciones en esta octava cumbre. Esta octava cumbre, debo señalar que a nivel de representación estuvo muy bien. En la octava cumbre contó con 16 jefes de Estado de Gobierno, 10 cancilleres, eso ya le está sumando 28. Estuvo 4 vicecancilleres, y estuvo una representación de Ecuador a nivel de embajador, que fue, digamos, la más baja de las representaciones. Entonces son esos países que acabo de citar, Ecuador, Uruguay, Paraguay y El Salvador, quienes trataron de no hacer consenso en temas como el acercamiento con los BRICS, un posicionamiento regional en torno al conflicto o al genocidio sionista en Palestina, y un posicionamiento a favor, digamos, de avanzar a la paz en la solución satisfactoria de las controversias por el contencioso sobre el territorio esequibo. De manera que esto es un contexto, digamos, bien general, y resume un poco la construcción que se ha venido dando, yo diría, desde... La situamos en el contexto del conflicto centroamericano, que inicia en 1954 en Guatemala, cuando deponen a Jacobo Barros Guzmán. Habría que recordar que fue el embajador estadounidense, pistola en mano, quien entra al despacho del presidente Jacobo Barros Guzmán y lo depone, en conjunto con los Marines estadounidenses. Pero cuando hablamos de diplomacia bolivariana de paz, hay un contexto todavía un poco más atrás. Pero bueno, para no irnos a esa parte histórica, creo que esto nos hace una mejor gráfica, un mejor paneo del contexto geopolítico que incide de manera directa en la coyuntura actual. Fíjese, doctor, hay algo muy importante en esto, ¿no? 2008, ¿quién era el canciller? Nicolás Maduro Moros. ¿Ah? Y déjeme decirle algo, Ahí le dejo hablando de estos no, ahí le disensos. dejo todo eso porque Claro, es la médula de cómo hoy nuestro presidente, él fue prácticamente el que construyó por medio los lineamientos de nuestro comandante Chávez, por supuesto, pero lo que es hoy la CELAC, ¿cuánto tiempo tienen las demás organizaciones internacionales implosionando, interviniendo? Y lo que hoy hace la CELAC. Estamos tratando de rescatar la CELAC, porque nos implosionaron UNASUR, por ejemplo. Claro. Pero fíjese usted que curioso que estos disensos que acabamos de hacer referencia, que se manifestaron en esta octava cumbre CELAC, no son nuevos. En esa megacumbre del sur que refirió el presidente en San Salvador de Bahía en el 2008, cuando por primera vez, esto hay que rescatarlo, por primera vez se reúnen los presidentes de América Latina y el Caribe, pues no estuvo presente Álvaro Uribe Vélez, ni estuvo presente Alan García Pérez del Perú, que terminó después suicidándose cuando la justicia le tocó la puerta de su casa, ¿verdad? En esa megacumbre del sur, como hicimos referencia,
se crea el Consejo de Defensa del Sur para buscar la paz regional. Ya se había hecho una reunión en mayo de ese 2008 donde Álvaro Uribe Vélez había dicho que Colombia no estaba dispuesta a entrar y llamó en esa oficina de seguridad. Y tan es así que ni siquiera va a la megacumbre del sur. O sea, esos disensos responden a intereses extrarregionales, y es un poco lo que está pasando en este tema de la octava cumbre CELAC y la posición de Guyana. Fíjese usted qué curioso, el comunicado de CARICOM de la 46ª cumbre de CARICOM es publicado el mismo 1 de marzo, que es cuando se celebra la cumbre de la CELAC, pero todavía estamos esperando el comunicado final de la CELAC. Así es. Entonces usted tiene ahí unos elementos de geopolítica que evidencian los intereses extrarregionales en este conflicto que va a ser resuelto por la vía pacífica y por la vía de la diplomacia bolivariana de paz, y todos estamos llamados a una causa de unidad nacional en torno a esta situación. Fíjate, yo creo que hoy, dentro de todos estos temas, porque vamos a ir a una pausa, ¿no? No es poca cosa lo que hoy requiere con toda claridad nuestra patria. Es decir, cuando uno ve que gracias a nuestro comandante Chávez y en la diplomacia estratégica estaba en su momento como canciller Nicolás Maduro Moros y hoy como presidente, toda esta guerra no convencional con las 932 medidas coercitivas unilaterales, cómo se ha manejado la alta política hoy para mantener el país en paz, en tranquilidad. En esta semana estaba con los empresarios, estaba ahí en el estado Bolívar, y en ese debate con el empresariado está también la discusión de cómo está inmerso las medidas coercitivas unilaterales que ha implosionado el sector privado y un resurgir, como dice el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en avanzada de cómo se ajustan las cosas para que también todas y todos tengamos una perspectiva positiva, con rebeldía a todo el mundo en contra de las medidas coercitivas unilaterales, porque esto va todo alineado, apreciado doctor, la geopolítica con la gestión de todas y todos en lo que es hoy la tranquilidad, la paz y el progreso de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a ir a una pausa. En esta nueva temporada con bastante contenido. No es poca cosa hoy que en referente informativo en este 2024, gracias a nuestro general Benzi Guerrero y todo este equipo perfecto de Telefan, tengamos un paquete gráfico y otras cosas nuevas, porque es hoy la televisora de la Fuerza Armada que está avanzando ante una guerra multidimensional, multiforme y no convencional. Estamos en la avanzada, estamos construyendo una visión de entendernos con ustedes. Quiero saludar a nuestra Fuerza Armada, a los que están ahorita en ese ejercicio permanente de las regiones estratégicas, igualmente las zonas estratégicas y igualmente las áreas de defensa integral. Saludar a nuestros oficiales superiores, oficiales subalternos, tropa profesional, tropa alistada y a los no militares que nos miran aquí, al Poder Popular, a nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, que está dando hoy una lección desde las calles, de las VC, de cómo hay decisiones estratégicas para el país y en asamblea. Es llevar la Constitución con la participación, el protagonismo. Y volviendo hoy con este tema que nos lleva, que es la diplomacia bolivariana de paz, queríamos compartir con nuestro doctor Ramón López, diplomático de carrera, que tiene toda una trayectoria para darnos hoy
una visión, lo estratégico, de sentir lo que ocurre hoy y lo que está activamente para este 2024, que son intereses para nosotros, doctor. Nada más y nada menos otras declaraciones en la 8ª cumbre de la CELAC que dio nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Lo invito a ver esas declaraciones. ¿Cómo no? Claro. Para ir nutriéndonos, porque usted nos está dando una clase hoy de lo que es la diplomacia presidencial, seguimiento de los viajes internacionales de Hugo Chávez Frías, hecho por nuestro profesor y doctor Ramón López. Vamos a ver esas declaraciones. Pudiéramos decir en 16 años que vamos a cumplir 12 cumbres y hay que seguir construyendo desde adentro los valores, los planes, las acciones para que América Latina y el Caribe retome el camino del libertador. El libertador Simón Bolívar, en diciembre se van a cumplir 200 años que el libertador Simón Bolívar convocó la primera cumbre. No era la CELAC para entonces, era el Congreso Anfictiónico, que fue el Congreso Anfictiónico de Panamá. Ya en diciembre vamos a conmemorar los 200 años de la convocatoria al Congreso de Panamá y los 200 años de la victoria de Ayacucho. Estamos en tiempo de bicentenario. Estamos en tiempo de bicentenario. Y no podía faltar hoy que así como tenemos la victoria en Ayacucho con Sucre, así tenemos hoy, este año, el Congreso Anfictiónico de Panamá. Es decir, es la geopolítica de Bolívar que retomó Hugo Chávez y hoy la materializa desde nuestra Cancillería cuando fue Nicolás Maduro Moros canciller, hoy como estratega perfecto de llevar el timón del gobierno bolivariano, está ejerciendo la defensa ante las 930 medidas coercitivas unilaterales y las 7 órdenes ejecutivas. Felicito a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela por esa decisión sabia, soberana y respetada de tener dentro de todas las grandes asambleas que se hicieron a nivel nacional el pronunciamiento de que sea nuestro candidato para la presidencia de la República este 28 de julio, nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. ¿Qué podemos decir de todo esto, apreciado diplomático, doctor y profesor? Bueno, son muchas cosas porque el presidente hace referencia en esa intervención de que este diciembre de 2024 arribamos a 200 años de la convocatoria al Congreso Anfictiónico de Panamá y a la batalla de Ayacucho, que recordemos se desarrolló el 9 de diciembre de 1824 en la Pampa de la Quinua, departamento de Ayacucho, en el Perú. Y precisamente luego de esa, digamos, gesta independentista, se hace la convocatoria al Congreso Anfictiónico que se termina realizando en 1826. ¿Y qué se buscaba en ese Congreso Anfictiónico, que es lo que refiere el señor presidente? Bueno, una unión, liga y confederación perpetua en tiempos de paz y en tiempos de guerra. De manera que ahí tenemos un hito fundamental de lo que se puede denominar diplomacia bolivariana de paz. Ahí ni siquiera podemos decir que arranca, porque yo le situaría incluso un poquito más atrás. Porque aquí habría que recordar, por ejemplo, el acuerdo de regularización de la guerra que se firmó en Trujillo, ¿verdad? Los acuerdos de Trujillo. Eso, dentro del contexto geopolítico focalizado al momento, y hay un antecedente, quizás uno de los primeros antecedentes de lo que después se va a conocer y se conoce en la actualidad como diplomacia bolivariana de paz. Digamos que esos acuerdos, el protocolo de Trujillo, los acuerdos de Trujillo, marcan, digamos, el inicio de lo que posteriormente se va a transmutar a nivel continental en 1826 con el Congreso Anfictiónico. Y si nosotros subimos por la historia y hacemos un salto dialéctico, por ejemplo, hasta
mediados de la década de los 60 del siglo pasado, bueno, tenemos en la región el Tratado de Tlatelolco, ¿verdad?, suscrito en el 67 y que entra en vigor en el 69, mediante el cual se proscribe a las armas nucleares de toda la región de América Latina. Entonces ahí nosotros tenemos patentizado una vocación de paz continental de toda la región latinoamericana y caribeña, que, como señalábamos en el segmento anterior, se ha continuado construyendo muy a pesar de los intereses extracontinentales o extrarregionales que se han venido manifestando en diferentes coyunturas, primero en el marco de la Guerra Fría, específicamente en el conflicto centroamericano, como ya especificamos, y ahora más recientemente en la actualidad, producto de intereses geoeconómicos que responden a la necesidad o demanda energética fundamentalmente de la sociedad estadounidense y de la sociedad europea, en un contexto internacional además donde pareciera que pudiera seguirse no solamente prolongando, sino agravándose la intervención o la agresión de la OTAN a la Federación de Rusia a través de Ucrania, y en donde además la coyuntura en el Medio Oriente por el continuado genocidio del Estado sionista a Palestina pareciera que pudiera todavía complicar más el suministro energético en el mundo. Y es en ese contexto, nuevo contexto geopolítico, ya hay ausencia de Guerra Fría, pero un nuevo contexto geopolítico donde hay que ubicar en la actual controversia entre la contención venezolana por el laudo arbitral de París de 1899. De manera que aquí volvemos otra vez a los intereses extrarregionales y no nos queda sino fortalecer la institucionalidad propia, continuar por el camino de la diplomacia bolivariana de paz y hacer de esto lo que estamos haciendo, una causa de unidad nacional de todos los actores, independientemente de su orientación ideológica y de su militancia partidista o político-partidista. Esto es una causa del Estado-Nación, además es una causa histórica que, como dijo el presidente, es una herencia del colonialismo y todavía se manifiesta en plenos albores del siglo XXI. Fíjate, por eso, doctor, yo estoy pendiente de lo que son los detalles, ¿no? Porque cuando uno está trabajando todo este tema de interés estratégico, está la diplomacia bolivariana de paz. Es decir, nuestra CELAC tiene una orientación bolivariana, tiene toda una génesis del cual nuestro comandante Chávez tomó ese episteme, y no es casual hoy que yo no creo en la casualidad, sino en la causalidad, que sea esa decisión del 8 de diciembre oportunamente, unidad, lucha, batalla y victoria, que fue ese legado y ese mensaje que nos dio nuestro comandante supremo Hugo Chávez a todas y todos los militantes de la patria, que fue ese Nicolás Maduro Moros, nuestro presidente hoy, y del cual está desarrollando toda una política estratégica ante la embestida. Esto no es casual, el tema del Esequibo. Esto no es casual, toda esta guerra multidimensional, multiforme, no convencional que estamos combatiendo. Por eso es que la diplomacia bolivariana de paz, por eso es que su trabajo, diplomacia presidencial, seguimiento a los viajes internacionales de Hugo Rafael Chávez Frías, tiene hoy una contundente claridad y vigencia, porque aquí están todos los viajes y todo eso que se acordó. Por eso que son los detalles, profesor. Y en esos detalles podemos decir que la CELAC hoy es una institución internacional que puede ir enrumbándose a un reseteo ante la Organización de Naciones Unidas. Bueno, fíjese, primero hay que señalar que la CELAC definitivamente es la máxima expresión de la unidad latinoamericana y caribeña, y por eso se trata de implosionar.
repito, es la máxima expresión histórica de la unidad latinoamericana y caribeña. Ahí, además, se ha venido haciendo una construcción propia y es necesario, como lo ha manifestado el presidente Nicolás Maduro en las 3 últimas cumbres, México, Argentina y San Vicente de la Granadina, ir dotando a la CELAC de su propia institucionalidad, porque aquí estamos en presencia de esas nuevas figuras de las relaciones internacionales, que son unas entelequias operativas que particularmente yo las he venido denominando acuerdos de post-nueva generación. No quisiera entrar en detalle porque es un poco técnico, pero son, digamos, unos nuevos mecanismos, y esto es importante porque la CELAC no es un organismo internacional sujeto de derecho internacional público como pudiera ser cualquier otro organismo internacional que se haya constituido de acuerdo con el derecho internacional público, específicamente con la Convención de Viena del Derecho de los Tratados de 1969, o como por ejemplo puede ser otros organismos creados con anterioridad a este instrumento, como la misma ONU o la OEA, que son instancias internacionales formalmente constituidas con un tratado constitutivo y con una burocracia, una institucionalidad propia. Sin embargo, hay una suerte de tendencia internacional que se manifiesta en diferentes regiones de crear esta nueva, llamemos, institucionalidad ad hoc. Por ejemplo, a nivel regional tenemos el ALBA. El ALBA-TCP tiene esa misma característica, que no es un organismo internacional, pero ha venido funcionando. Pero es que tenemos otro todavía, quizás de mayor peso geopolítico, que es los BRICS. Los BRICS tampoco es un organismo internacional propiamente dicho, pero nadie puede negar el peso y la influencia que tienen los BRICS. Entonces, aquí habría que dar un debate y profundizar en el estudio si es conveniente, cuando hablamos de dotar de una institucionalidad propia a la CELAC, migrar hacia la figura de un organismo internacional sujeto de derecho internacional público, con toda, digamos, una burocracia como tal, o un tratado constitutivo con unos mecanismos de toma de decisiones, con unos mecanismos digamos, de denuncia del tratado, el eventual tratado que se pudiera forjar como tratado constitutivo, o continuar bajo esta nueva tendencia como está funcionando con el ALBA o como está funcionando con los BRICS. Eso es un debate que hay que dar, son estudios que hay que considerar, y ahí influye mucho la geopolítica y los intereses internacionales. Pero es que también hay otro detalle que también depende mucho de los cambios de gobierno en los países que forman parte de este mecanismo. Hasta ahora, la CELAC se mantiene como un mecanismo de diálogo y concertación político. Fíjense que no hemos podido concertar una declaración final de la 8ª cumbre de la CELAC. O sea, es difícil y no es nuevo. Recordemos que en la megacumbre del sur, cuando por primera vez se reúnen todos los presidentes de América Latina y el Caribe, primera vez 2008, San Salvador de Bahía, pues no va Álvaro Uribe Vélez ni va Alan García Pérez. De manera que siempre vamos a tener esos obstáculos y esos gobiernos que, en vez de responder a la causa de la unidad latinoamericana y caribeña, están direccionados por el establishment estadounidense y responden a sus intereses y no a sus intereses de sus estados-nación. Entonces, esto es un tema, yo diría que es necesario que se mediatice, además, que se conozca, que se vuelva una causa común, y que en los niveles académicos, en los niveles políticos y en los niveles de los estudios internacionales se aborde con la suficiente amplitud y profundidad para también tener iniciativas y hacer propuestas. Dicho sea de paso, hay propuestas que se pueden canalizar directamente a organismos internacionales o instancias internacionales, como por ejemplo el propio ALBA-TCP, a través de mecanismos creados para ello, como el Consejo de Movimientos Sociales. Entonces, eso forma parte de la democracia participativa y protagónica que nosotros nos hemos dado a sí mismos. Fíjese, profesor, porque las preguntas que nos llevan
y ahí está en pantalla el número de teléfono, quiero agradecerle, 0424-205-2704, de parte de estudiantes, pero también del Poder Popular. Fíjense, ¿a dónde va hoy el Poder Popular en conjunto con estudiantes de estudios internacionales? Fíjense, de lo que era comparación que usted nos explicó, de lo que es hoy una institución que viene después de la Segunda Guerra Mundial, como la Organización de Naciones Unidas, a una institución que está recién creada y se ha ido consolidando y va rumbo a la creación de una secretaría. O sea, son todos estos temas hoy que eran importantísimos irlos tocando, pero ustedes me disculpan con toda la claridad del caso, que son temas que tenemos que ir acompañados de estudiosos de un tiempo prolongado. Tenemos la suerte de contar con el doctor Ramón, que nos está dando toda esa lectura, del cual hoy es importantísimo. Yo quería permitirme, porque tenemos por ahí una cápsula de lo que es la educación militar hoy, el proceso de admisión que está realizando la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela con nuestra Academia Militar de la Guardia Nacional. Tenemos esa cápsula por ahí, vamos a ver esas imágenes, ponle un poquitico de volumen ahí. Nos da beneplácito, nos da satisfacción, nos da orgullo, nos da regocijo que ustedes estén acá. Damas y caballeros, otro sueño de Chávez, otro que se consolidó en revolución, una universidad que, al igual que cualquier universidad de la patria de Venezuela, aquí tiene un pequeño inciso, que es que enseñamos a amar a la patria. Aquí somos todos un equipo de trabajo que estamos con un solo objetivo: una mejor Venezuela. Una mejor Venezuela. Es lo que hoy no para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Saludar a nuestros oficiales superiores, oficiales subalternos, tropa profesional, tropa alistada, docentes, personal no militar. Saludar a nuestro mayor general Félix Osorio Guzmán, rector de nuestra Universidad Militar. Saludar a nuestro director Ferrer, de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, nuestra Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. ¿Por qué yo pongo estos detalles, apreciado doctor? Porque ante las 930 medidas coercitivas unilaterales, es la Venezuela de hoy, es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que hoy está concatenada con esa visión holística de superar, como lo dice nuestra Constitución, y lograr el Estado social, democrático, derecho de justicia. Por ahí tenemos también la Operación Glaciar, doctor, la Operación Glaciar que realiza nuestro gobierno hoy por la defensa de nuestro ambiente. Parte hoy de la 7T con respecto al la número 6, que es el cambio climático. Creo que hemos hecho un intento por exponerlo en la mañana de hoy y hay un elemento que acompaña todo esto que quizás no lo hemos aludido directamente, pero que no deja de estar presente, y es parte de lo que estamos haciendo, que el acompañamiento de esa diplomacia bolivariana de paz, de lo que se denomina la diplomacia de los pueblos. Y para ello, en materia tan importante y tan delicada, es necesario la formación. Y es ahí donde programas como este cumplen un rol realmente extraordinario, y más que extraordinario, absolutamente necesario en pedagogía, para informar y formar la opinión pública sobre estos temas. De manera que yo aprovecho para felicitarlo por este programa, por el esfuerzo sostenido, no sé cuántos años ya son, pero... Vamos para 9, vamos para 9. No es fácil. Y usted nos ha acompañado aquí también. Sí, en algunos de ellos, como no. No es fácil, y mucho más difícil se hace cuando el programa es cotidiano, es decir, es todos los días de lunes a viernes, y tocar los temas con, digamos, el rigor que se necesita, que se requiere en tan corto tiempo, además requiere de un gran compromiso y un nivel de preparación para poder cumplir con los objetivos, de manera que en los balances debemos incluir también esa
ese rol tan importante que se está realizando a través de esta televisora y específicamente a través del referente informativo. Muchas gracias, doctor. Fíjese, no es poca cosa hoy entonces en el ámbito internacional, usted como diplomático de carrera, lo que hace nuestro gobierno. Yo creo que hoy tenemos que darle una felicitación a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros por ser hoy un batallador, un estratega en defender nuestros intereses. Y antes de irnos a irnos por el día de hoy, quería también igualmente felicitar a esos hacedores de lo que es hoy la diplomacia estratégica, que es todos los representantes diplomáticos que están hoy dando la batalla en cada una de estas tareas, profesor. Porque esto es importante también, los actores en la diplomacia, en los detalles, en eso que hoy decimos que es importantísimo cuidar nuestros intereses. Sí, y hace referencia a un elemento muy importante porque el personal del servicio exterior nuestro realmente ha venido haciendo una labor silenciosa pero extremadamente heroica. Habría que indicar que durante los últimos años, producto de las medidas coercitivas unilaterales, para honrar los compromisos en materia salarial, que los salarios lleguen a tiempo y además que lleguen, se ha vuelto una tarea titánica, entre otras razones porque por todos es sabido que producto de imposiciones ilegítimas e ilegales del establishment estadounidense, las cuentas del Estado venezolano han sido excluidas del sistema SWIFT, que es el que permite la movilidad interbancaria a nivel internacional. De manera que eso ha venido afectando a las familias de los diplomáticos venezolanos que cumplen funciones a la patria en el servicio exterior. Espero que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad.